Bendecido jueves para todos los que van a compartir este vivo, esta entrevista vocacional. Bienvenidos a todos los que están ahí conectando. Bueno, que agradecerle ante todo al padre Leandro, que nos acompañe. Bueno, sé que está full con un montón de cosas, padre, así que te agradezco por este ratito de compartir con nosotros. Y bueno, como cada jueves vocacional, nuestra idea de poder compartir, ¿no? Este jueves nos hemos quedado aquí cerquita, en Argentina nomás. Así que agradecerte por este ratito y bueno, nos gustaría que, como para empezar esta entrevista, que nos digas quién es el padre Leandro Bonín y cómo, bueno, cómo nació tu vocación al sacerdocio. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, gracias por poder compartir este momento. Yo soy entrerriano, nací en San José en el año 1979. Soy oriundo de Primero de Mayo, que es un pequeño pueblo, era un pequeño pueblo y sigue siendo un pequeño pueblo del departamento Uruguay. Nos fuimos a vivir a Concepción del Uruguay cuando yo tenía 4 años. Soy el menor de 4 hermanos, pero seguimos siendo a Primero de Mayo. Estuvimos en Concepción yo tenía 13 años y cuando volvimos a los 14 tuve un encuentro muy fuerte con el Señor en un retiro ignaciano, ejercicios espirituales ignacianos, retiro de silencio de 3 días, donde realmente mi vida dio un vuelco, donde todo aquello que yo ya sabía, porque mi familia es una familia católica, porque estoy en una escuela católica, de pronto se transformó en una certeza muy profunda en mi corazón. Y ahí empecé a buscar y a buscar y a buscar, a anhelar cada vez más la unión con Cristo, la misa diaria, la oración diaria, el rosario diario, hasta que, bueno, en octubre de ese año, el 9 de octubre de 1994, 8:30, 8:40 de la mañana, vimos la misa en la parroquia y allí en esa celebración eucarística, donde el Evangelio fue el del joven rico, de este joven que llamado por el Señor no respondió a esa invitación de su amor, allí, en esa oportunidad, el Señor me mostró clarísimamente que quería que fuera sacerdote. Yo en ese momento conocía al cura de mi pueblo, a algunos otros curas, mi familia siempre estuvo vinculada con la iglesia, pero no conocía ni un seminarista ni lo que era el seminario, nunca había ido a un seminario, no sabía dónde se formaban los futuros sacerdotes, pero tuve la certeza ese día, certeza total, de que yo quería ser sacerdote, de que Jesús quería que yo fuera sacerdote, y bueno, desde el primer momento tuve la gracia de poder haberle dicho que sí como un regalo del Señor, no como algo de lo cual puedo tener algún mérito. Qué grande, padre. Bueno, recordarle para aquellos, buenas transmisiones está saliendo también para México y para algunos hermanos de aquí de Cañada de Gómez de la plataforma de Lorena Cabrera, recordarles que bueno, que primero de mayo pertenece a nuestra diócesis de Gualeguaychú, así que todos hijos de aquí de, bueno, como dijiste, vienen de Entre Ríos y de esta zona. Eh, Así que bueno, una bendición para nosotros también poder compartir este rato con vos. Y bueno, contanos, padre, también cómo fue ese proceso de formación también, porque ahora nos contás un poquito cómo nació, pero contanos cómo fue esos años de formación y de proceso también para ser sacerdote. Bueno, la formación que Dios quiere realizar en nosotros abarca toda la vida, ¿verdad? Siempre cuento como algo muy lindo, es que yo fui a misa desde la panza de mi mamá, porque mi mamá iba a misa, mi papá también. En casa mi mamá era catequista, así que se hablaba de Dios con naturalidad. Teníamos la Biblia de los niños, teníamos, incluso recuerdo en el año 92, cuando sale el catecismo de la Iglesia Católica. La formación también pasó por las hermanitas, ahí nos damos cuenta cómo la Iglesia es madre y es formadora. La Iglesia es como ese gran útero donde nosotros somos gestados, somos formados para la vida eterna, y cada uno va dejando una huella en el corazón. Las hermanitas del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, con quienes hoy tengo una linda relación, no son las mismas, lógicamente, que estaban en la década del 80, pero las visito cada tanto. Ellas nos marcaron también en el amor al Sagrado Corazón. El mes del Sagrado Corazón lo vivíamos con una gran intensidad. El amor a la Virgen. Las hermanitas, había una hermanita en aquel momento que le gustaba mucho cantar y que a través de la música nos llevaba a Dios, nos hacía rezar.
Pero bueno, mi formación bueno, pasé por el colegio salesiano, un gran recuerdo de los salesianos de Don Bosco y de la figura de Don Bosco, y en la adolescencia el grupo misionero Nuestra Señora del Rosario. En ese grupo que viví durante mi adolescencia, al que pertenecía cuando descubrí el llamado, realmente teníamos una hermosísima formación. Los sábados a la noche terminaba la misa, nos quedábamos en la parroquia y el padre Reverdito, el padre Heraldo, nos compartía una charla. Casi siempre la charla la daba él. Después cuando fuimos siendo más grandes, fuimos repartiéndonos los temas. Pero yo ahora me doy cuenta de la huella increíble que dejaron esas charlas, esos encuentros, porque, vamos a decirlo así metafóricamente, nos tiraba con artillería pesada. Íbamos al catecismo directamente, los documentos del magisterio de la iglesia. En el año 95 leímos Evangelium Vitae de Juan Pablo II. Realmente teníamos una formación que para el momento, para la edad que teníamos, era una formación sólida. No era simplemente un pasar el tiempo, sino nutrir la inteligencia, el corazón, los vínculos. En ese grupo misionero tengo hoy, descubrí los amigos de toda la vida, ¿no? Esos amigos con los cuales uno quizá pasa unas semanas o incluso meses sin hablar y que te encontrás de pronto. Y bueno, parece que fue ayer que te viste por última vez, porque los vínculos que nacen en Cristo tienen una entidad, tienen una profundidad, una belleza y un brillo que no tienen ningún otro tipo de vínculo, al menos en mi experiencia. No quiero juzgar, por supuesto, a los demás, pero al menos en mi experiencia, estas amistades nacidas en Cristo tienen algo distinto, ¿no? Y bueno, después, con 16 años, me decidí a entrar al seminario menor. Yo ya quería ser cura. Entonces me fui al seminario menor de Paraná. Allí estuve del año 96 al 2004. En 2004 terminé los estudios y en 2005 rendí las dos últimas materias, que es la materia para confesar y el examen complexivo de teología, de Universa Teología. Y en el seminario realmente la formación filosófica y teológica te abre la cabeza. La filosofía te da herramientas para mirar el mundo de hoy, para analizar la realidad, para comprender por qué nos toca vivir hoy lo que nos toca vivir. La filosofía te da como un prisma, como una capacidad de análisis muy diferente, ¿no? De lo que uno tal vez pudiera hacer simplemente por la intuición. Pero claro, el plato fuerte es la teología. La teología que, pudiendo estudiarla con tiempo y con profundidad, nos va como develando los tesoros infinitos de belleza, de sabiduría, de santidad que existen en el corazón de Cristo. Porque en el fondo es estudiar a Cristo. Cristo en la iglesia, Cristo en los sacramentos, Cristo en la moral, cada uno de los tratados de la teología, siempre con Cristo en el centro, ¿no? Y la formación del seminario no es solo intelectual, diríamos que lo intelectual ocupa un 50% del tiempo, pero está abrazado por la otra formación, que es la formación humana, la formación espiritual, la formación pastoral, donde de algún modo tratamos o intentan nuestros formadores de que toda nuestra persona vaya quedando configurada con Jesucristo pastor, cabeza y esposo de la iglesia. Así que yo le doy gracias a Dios. Tengo recuerdos tan lindos del seminario. Alguno quizá piensa que el seminario es aburrido, que el seminario, no sé, estás todo el día rezando y que no podés hacer nada porque no sé si te reís, te retan. Nosotros nos divertíamos tanto, vivíamos con tanta pasión el estudio, debatíamos, discutíamos, por supuesto, también por cuestiones tanto de estudio como pastorales, visiones sobre la realidad de la iglesia, pero fueron momentos de una belleza que es muy difícil de explicar con palabras, además del deporte, de la música, del folclore, del teatro, bueno, tanto, ¿no? Que Dios nos regala a quienes recibimos un llamado y que por supuesto, como decimos siempre, ¿no? Dios es infinitamente más generoso de lo que podemos ser nosotros. Qué importante, padre, esto que contás, porque bueno, estas últimas entrevistas con otros sacerdotes también, ¿no? Hablábamos de este tema, ¿no? Que eh, la vocación tiene mala prensa, por decirlo así, mala difusión, y como que, bueno, como decías vos recién, es como que se piensa, bueno, los que van
a los seminarios porque están aburridos, porque no consiguen novia, o porque lo dejó la novia, o porque, bueno, no saben qué hacer y se meten ahí, ¿no? Y qué importante es esta realidad de saber que en los seminarios también pasa esto, ¿no? Hace un tiempito compartí con un sacerdote que le decía que a él le gustaba también jugar al fútbol, ¿no? Que en el seminario jugaban al fútbol, que bueno, toda esta vida también interna que es importante saberla, ¿no? Y como decía vos, el tema de la música, los debates, la acción pastoral también a las distintas comunidades como seminarista, también eso es como que le da un gran aporte a la vida de aquellos que están formándose para ser sacerdotes, ¿no? Qué importante esto que nos compartís y es bueno saberlo, ¿no? Creo que es hermoso poder compartir la riqueza de cada vocación. Uh -huh. Nosotros sabemos que el que desprecia o el que no tiene en una valoración adecuada la vida sacerdotal y la vida religiosa, normalmente tampoco tiene en una valoración adecuada el matrimonio como camino de santidad. Y el que no valora el matrimonio como camino de santidad, tampoco valora adecuadamente la vida sacerdotal o la vida consagrada. Estas vocaciones, estos caminos de santidad, se iluminan recíprocamente. Yo creo que más allá de la prensa, de las películas, de las novelas, del Padre Coraje, de Esperanza Mía y de, Claro, ¿cómo era la que de nuestra época, La extraña dama? Que, la bueno, tanta extraña. mala prensa para las monjitas y para los sacerdotes. Yo creo que cualquiera que se haya acercado a una parroquia, a una comunidad religiosa, va a poder ver personas de carne y hueso. Y así como somos de carne y hueso, porque compartimos la misma humanidad que todos los demás, tenemos nuestros días donde podemos estar cansados, desanimados, o enojados, o chinchudos, pero también tenemos la posibilidad de compartir humanamente lazos muy sinceros, muy reales, muy profundos. Y yo creo que eso nos hace mucho bien a todos. Las vocaciones no se ponen en riesgo recíprocamente, sino que se enriquecen recíprocamente, ¿no? Cuando un sacerdote comparte su vocación con un matrimonio o con una persona soltera que se entrega por amor a los demás o con una religiosa, su vocación sacerdotal se enriquece y al mismo tiempo un matrimonio que comparte con un sacerdote con alguna otra vocación, también su vocación matrimonial se enriquece. Así es. Contanos, padre Leandro, bueno, después de este lindo, de todo esto que nos contás de tu formación, ¿dónde te tocó estar? ¿Dónde te tocó ejercer tu ministerio en estos tiempos? Y bueno, y contanos dónde estás ahora. Bueno, cuando terminé los estudios, que rendimos el examen de Universa Theologiae, que es el último examen que abarca toda la teología, los últimos 4 años, como un examen de síntesis, fui a Asencamp, que es una localidad entrerriana, de unos 6.000, 7.000 habitantes creo que tenía en ese momento. Y allí estuve yendo los fines de semana. Viajaba el viernes de noche y volvía el domingo de noche o el lunes de mañana al seminario, donde seguíamos estudiando para el último examen. Bueno, rendí el último examen, me ordené de diácono en ese transcurso de tiempo, en Asencamp hice mis primeros bautismos, hice mi primer casamiento, son experiencias muy hermosas. Mis primeras homilías, en aquella época las preparaba meticulosamente, los sábados por la mañana me ponía ahí con el papelito y le escribía casi con las comas y cuando tenía que respirar y cuando tenía que mirar a la gente, ¿no? Pero me ayudó muchísimo. Incluso tengo una carpeta con todas esas homilías escritas, así que si de aquí en más me falta inspiración por ahí en algún momento, seguro que voy a recurrir a esa carpetita, pero realmente con esa conciencia del don, de la posibilidad de poder predicar, de poder bautizar, de poder casar, de poder bendecir casas, ¿no? Y bueno, cuando me estaba por mudar a Asencamp, hubo una dificultad con un sacerdote que estaba en Feliciano, que salió de esa parroquia, y el obispo, yo me estaba por mudar, tenía ya mi mudanza armadita para Asenca, me dice, tenés que ir a Feliciano. Bueno, así que ahí, San José de Feliciano, la localidad más al norte de nuestra provincia de Entre Ríos, ya lindando con la provincia de Corrientes. De hecho, está más cerca del primer pueblo de Corrientes, que es Sauce, que de la localidad importante más cercana, Entre Ríos, que es La Paz o es Chajarí, bueno, hay otras localidades más chiquititas, ¿no? Bueno, la época de Feliciano fue
hermosísima, allí andaba en una bicicleta, en ese momento pesaba unos 78 kilos, venía de un estado físico impresionante, porque en el seminario hacíamos muchísimo deporte, yo también. Así que bueno, en la bici me recorría todo, me iba al campo, realmente una etapa muy misionera de andar mucho en la calle bendiciendo casas, ¿no? Claro. Bendiciendo a la gente, visitando las escuelas rurales donde se da catequesis, trabajando con la catequesis de niños, con los jóvenes, campamentos de monaguillos, misiones rurales. Y bueno, me ordenaron sacerdote, voy a cumplir la próxima semana, el jueves, la semana que viene, cumplo 15 años de sacerdote. Así que ya para fin de año el obispo me dijo que me cambiaba, que volvía a Paraná. Tuve 5 años en la parroquia San Francisco de Borja, hermosa parroquia, donde me tocó iniciar una comunidad llamada Madre Teresa de Calcuta. Aquí también estuve dando clases en secundario, clases de liturgia en un profesorado y acompañando algunas pastorales. Y después la experiencia de la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, nada que ver porque venía del campo y de la periferia de Paraná y pasé al centro de la ciudad de Paraná, muy cerquita de la catedral, con mucha intensidad porque hay salas velatorias, porque hay clínicas, porque está el cementerio municipal que nos quedaba a nosotros dentro de nuestra jurisdicción, también dando clases, colaborando con la pastoral educativa, con la pastoral universitaria arrancando, la pastoral de la consolación, tiene que ver con la liberación y el exorcismo, la iniciamos allí con otros sacerdotes mientras estuve en La Piedad, colaborando con otras pastorales como la pastoral La Pascua Joven, que era un festival hermoso que se hacía en Paraná de música cristiana. Pero bueno, yo desde 2010 había hecho un pedido para ir a la misión y este pedido fue escuchado en 2015, así que el obispo me dice, mira, por ahora no vas a ir a África, sino que vas a ir a Chaco. O tenés la posibilidad de ir a Chaco o al Uruguay o a una diócesis argentina en el conurbano bonaerense que tenía pocos curas. De modo que, bueno, elegí el Chaco, me fui en septiembre de 2015, los 3 años en Chaco, también un regalo de Dios, una experiencia distinta, parecida a la de Feliciano, pero realmente la bondad de la gente, la bondad de los chaqueños, la intensidad de esos 3 años fue increíble. Y bueno, y en ese contexto también mi papá se enfermó, así que yo decidí permanecer 3 años solamente en el Chaco. Por eso retorné en septiembre de 2018. En ese contexto, 2018, surge todo el debate del aborto, así que en cierto modo me vinculé más con la causa pro vida, con la defensa del niño por nacer. Estuve vinculado a algunos grupos, tratando de sostener con textos, con mensajes, con oración, toda esa lucha, ¿no? Así como, al igual que ahora. Así que eso fue una época un poco de más visibilidad en las redes sociales a partir de esta presencia en el debate por el niño por nacer. Y volví a Entre Ríos, estuve en Santa Elena, allí estuve 1 año y medio, también una comunidad muy, muy hermosa, mucha vida. Gracias a Dios la parroquia estaba pasando por un tiempo lindo de mucha gente, de muchos jóvenes, de muchos grupos, así que bueno, intensa. Y el año pasado también comencé a estudiar, comencé la licenciatura en familia, que estoy terminando en este momento. Y al volver también a Santa Elena, comencé a formarme más en temas de teología del cuerpo. eh, Tuve la oportunidad de participar en un congreso, en un encuentro muy importante en Buenos Aires, y bueno, y al venir a Paraná ahora como párroco de Cristo Peregrino, también sigo sobre todo vinculado al apostolado con la teología del cuerpo, al apostolado con el movimiento familiar cristiano, a través de distintas charlas para matrimonios, para novios, o distintas personas que les interese conocer el pensamiento de Juan Pablo II sobre el amor humano, sobre la sexualidad. Así que bueno, en eso estamos ahora trabajando en el barrio y simultáneamente tratando de a través de las redes, hacer llegar la palabra, grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, de distintas maneras de poder hacer resonar la voz de Cristo en este tiempo. Sí, sí, estaba viendo ahí que estás haciendo unos encuentros muy lindos sobre teología del cuerpo. He visto propaganda, bueno, que han publicado en Facebook y la verdad que también es muy lindo y muy bueno esa labor y te he visto también muy comprometido con el tema del aborto. Si mal no me equivoco, creo que tenés un libro escrito sobre ese tema, así que la verdad que es bueno encontrar sacerdotes también que un poco se jueguen con este tema del aborto y bueno, y ser la voz de aquellos niños conocer, ¿no? Así que la verdad que es una alegría y
duda que todos rezamos por ese servicio tuyo y ese testimonio, ¿no? Porque, bueno, sabemos también que, bueno, que muchos de tus dichos y tus escritos han repercutido a nivel nacional, ¿no? También en algunos diarios, en algunos canales de televisión creo que tu voz se ha hecho escuchar, porque, bueno, te he seguido y he visto bueno, que muchas de las cosas que vos has escrito y has expuesto en tus redes sociales también han sido, ha llegado también, ha trascendido la iglesia, por decirlo así, y bueno, ha llegado también al común de la gente, ¿no? Al mundo, por decirlo así. Sí, a veces sucede esto, ¿no? A veces se prevé, a veces no. Lo importante es poder hablar en nombre de Cristo, poder hablar con la verdad de Cristo. Alguna vez sale mejor, a veces no tanto, pero yo lo que quiero decir, y esto estoy totalmente convencido, que lo más importante que hace un cura es lo que no se ve. Lo más importante, y esto lo hacen todos los sacerdotes, porque algunos somos más caraduras, nos gustan más las redes, escribimos un poco más, estamos ahí como más, vamos a decir, sobre el candelero. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es lo que puede hacer un sacerdote cuando él está, por ejemplo, al lado de la cama de un enfermo, cuando un enfermo lo llama y el sacerdote puede llevar el consuelo de la fe, puede llevarle la palabra de Jesús, puede llevarle la unción. Yo te puedo decir que de las experiencias más increíbles de ser cura es cuando tenés que acompañar a un moribundo. Puedo decir que se te estremece el alma. Y yo tuve la gracia, la dicha, de que este año falleció mi papá y estábamos celebrando la Santa Misa. Estábamos al lado de su cama, celebrando la misa. Habíamos empezado a cantar el Aleluya, sentimos que él empezó como a toser, ya estaba postrado hace 4 años y medio. Entonces interrumpí la misa y fui a su cabecera, estaba mi mamá, mi hermano, mi cuñada. Empezamos a hacer las oraciones de encomendación del alma. Alma cristiana, sal de este mundo, en el nombre de Dios Padre que te creó, del Hijo que se entregó por ti, del Espíritu Santo. Que al salir de este mundo, Cristo te reconozca entre sus ovejas, Él como buen pastor. Poder hacer esto con mi papá, pero con otras personas cuando me ha tocado, tiene una trascendencia y eso no sale en la tele, no sale en las redes, no lo puedes filmar, no puedes sacar una selfie en ese momento. Eso lo hacen todos los sacerdotes, como todos los sacerdotes que dedican horas a visitar las cárceles, a visitar los hospitales, a celebrar la Eucaristía y a alimentar el pueblo de Dios. Por eso, si bien algunos sacerdotes podemos tener como una tarea más visible y nos toca, realmente no somos lo más importante. Lo más importante son los sacerdotes que día a día, hora tras hora, semana tras semana, gastan su vida en lo escondido y que muchas veces son incomprendidos, quizá pasan noches de no poder dormir pensando cómo pueden llevar la palabra de Dios o llorando frente al sagrario porque no viene la gente a misa o porque los jóvenes que también estaban en la parroquia se perdieron por el camino del pecado. Esos son los verdaderos héroes. Bueno, yo a veces hago algunas cosas de esas también, pero lo que quiero decir es que hay muchos sacerdotes que tal vez no son tan conocidos, tan famosos, y sin embargo son los que sostienen la iglesia día a día con ese ministerio. Y por todos ellos verdaderamente tenemos que rezar. Ustedes los laicos nos hacen tanto bien cuando nos pueden decir, Padre, rezo por vos, rezo por ustedes, eh, o agradecernos un pequeño servicio, o preguntarle al sacerdote, ¿cómo estás, Padre? ¿Necesitas algo? Todo eso es realmente muy relevante. Sin duda, padre, es muy importante y yo creo que, bueno, más en estos tiempos, ¿no? Como bien decía vos, creo que nuestros sacerdotes necesitan más que nunca de la oración del pueblo de Dios, ¿no? La oración del rebaño, así que en nombre tuyo nos comprometemos, como siempre, a rezar por todos los sacerdotes, ¿no? Como decías bien vos, ¿no? Uno a veces, con esto de las redes en estos tiempos de pandemia, es como que, bueno, han resurgido muchos sacerdotes que a lo mejor, como decís vos, el día a día se siguen haciendo lo mismo, confesando, visitando enfermos, visitando cárceles, ¿no? Pero bueno, es como que esto de las redes sociales es como que en este tiempo ha despertado mucho entusiasmo y muchas cosas que, bueno, que hoy se ven a través de las redes. Me gustaría que
preguntarte, ya que estábamos con el tema del aborto, bueno, si estás acompañando, trabajando con mujeres o madres que han tomado esta determinación, o bueno, que están en este proceso de sanación por un aborto. Aquí en Paraná hay distintos apostolados. Tenemos apostolados que se dedican a prevenir los abortos, es decir, que ofrecen a las mujeres que están pensando en abortar una escucha, una contención, una ayuda material también, que ayudan a tomar conciencia al hablar de su hijo. Estoy vinculado de algún modo con estos grupos. Aquí en Paraná también funciona el proyecto Raquel, que es un proyecto de sanación post-aborto. Yo no estoy formando parte del equipo, pero por allí cuando aparece una persona, nosotros los sacerdotes tenemos experiencia de esto desde el inicio, ¿no? A veces siendo muy jovencitos, recién ordenados, personas de muchos años, 70, 80 años, traen en su corazón la angustia de ese hijo a quien en su momento no pudieron recibir y le sigue pesando en su conciencia. Entonces, como cura, uno trata de consolar, de contener, de animar, de llevar a Cristo, y hay algunos sacerdotes que se dedican especialmente a este acompañamiento, es un camino de sanación. Teníamos deseo este año de traer a Paraná el retiro para sanación post-aborto, un retiro hermosísimo que se ofrece en Buenos Aires desde los CAM, pero bueno, la pandemia no lo permitió, ya lo vamos a hacer Dios mediante. Y después día a día en la vida pastoral van apareciendo personas, algunas personas que llevan una gran angustia en el corazón y no saben por qué. Y uno, como sacerdote, a través de la experiencia, percibe que seguramente en algún rincón de su historia hay alguna mala decisión o alguna herida recibida, ¿no? Entonces, tratar de llevar a la persona que se ponga delante de Cristo, porque es Cristo el que tiene que desvelar el origen de ese dolor, ¿no? Que se ponga delante del Santísimo, que se ponga delante de la Eucaristía, delante del amor de la Virgen. Esa es nuestra tarea. Y uno ve cómo las personas cuando se encuentran con el amor verdadero, con el amor auténtico, con el amor gratuito de Dios, van haciendo caminos de sanación. Es Dios, es Dios. Por supuesto, a veces la persona necesita un profesional de la salud mental, necesita una ayuda, un acompañamiento terapéutico, pero el gran médico para este tipo de situaciones y de dolores es Jesucristo, no hay caso. Y por eso, cuando a alguno de ustedes les pase que se encuentran con alguien que está pasando esta situación, a veces uno no sabe qué decir. A veces en los pueblos más chicos no tenemos tantos recursos. Yo soy de un pueblo chico, tú de pueblos chicos. ¿A quién le mando para que hable con quién? Bueno, hoy hay servicio de acompañamiento en línea, gracias a Dios, pero mandarlo al sagrario, mandarlo al sagrario, mandarlo a la Eucaristía, mandarlo a la adoración, porque allí está el Señor, Él es el Señor. También. Contanos, padre, te llevo a otra faceta tuya porque tenés varias, porque te he seguido. Bueno, yo sé bastante que escucho también tus audios. Contanos cómo nació el tema de los audios, ¿no? Porque a todos Bueno, nos llega. yo estaba en Chaco y hasta ese momento tenía un celular, primero tuve un Nokia 1100 como todos, me resistía a cambiarlo. Después cuando empezaron a aparecer un poquito mejores, me compré uno de esos que tenían un montón de teclas, que no me acuerdo cómo se llamaban, BlackBerry creo que se llamaban, así, BlackBerry, onda ajá, BlackBerry. Bueno, me compré uno BlackBerry. de esos, que ya podía tener Facebook y demás. Y cuando fui al Chaco, me convencieron de que tenga WhatsApp. Recién en 2016 tuve WhatsApp. Porque yo veía que todo el mundo que andaba con WhatsApp se había vuelto adicto al celular. Entonces yo decía, no, no quiero volverme adicto, esto que están con WhatsApp, están todo el día mandando WhatsApp. Bueno, tuve que caer, me llevó la necesidad pastoral y económica también, porque un modo muy económico de comunicarse a través de las listas, de las redes, de los grupos. Y bueno, en enero de 2016, el día de la conversión de San Pablo, en torno a esa fecha, y sobre todo mirando la figura de San Pablo, yo pensaba un poco, bueno, ¿qué haría San Pablo hoy? San Pablo que dice, predica, enseña, exhorta, con ocasión o sin ella. Por supuesto que yo sabía que ya había otros sacerdotes que enviaban el Evangelio por WhatsApp, tanto en Argentina como el padre Luis Sassano, que fue uno de los pioneros, como también en nuestra arquidiócesis había otros sacerdotes que mandaban.
Entonces dije, bueno, yo voy a empezar a hacer esto con la ayuda de Dios. Si es de Dios, continuaré, y si no es de Dios, no continuaré. Y bueno, desde ese 25 de enero, 24, 25, 26 de enero, por ahí, en torno a la fecha de San Pablo, empecé en estos años, creo que un día no mandé el Evangelio. Eh, a veces no se entiende nada porque lo he grabado hasta las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, o recién levantado, a veces con los perros de fondo, con los grillos, con los loros, con los gatos, con las Con bombas de los trueno, pájaros. qué sé yo, de todo un poco. Pero el Evangelio ha salido y al modo que nosotros comprendemos la parábola del sembrador, ¿no? Uno siembra y nunca sabe dónde llega. En estos días una persona me decía, padre, dice, yo estaba re mal y un día vos hiciste no sé qué reflexión y a mí me hizo el clic, ¿no? Esa persona, meses después de que yo hice esa reflexión, me lo cuenta, ¿no? Y uno dice, bueno, bendito sea Dios que la semilla que uno puede sembrar, gracias a Dios somos muchos los sacerdotes que podemos hacer esto, hay otros que usan otros medios, pero la semilla está recorriendo estas redes, está recorriendo el WhatsApp, en estos lugares donde circula tanta pornografía, tanto odio político, tanta mugre, que también circule la luz y el fuego de la palabra de Dios. Sin duda. ¿Y tenés noticias si ha llegado fuera del país tus audios? El otro día nos Sí, compartía el padre sí, Luis que sus audios habían llegado hasta Japón. Nos decía, nos compartía. sí, mucha gente por ahí te escribe que yo a veces pongo mi número también, no tengo problema. Y sí, sí, de todos los países de habla hispana, Estados Unidos también, en España, en Francia, Bélgica, y bueno, ahora no sabría decir de otros países, pero por ahí me ha escrito gente que les llegan los audios. Muchas veces son argentinos que viven en otros lados, o hispanoparlantes, así que bueno, igual yo trato siempre de que cuando es necesario tenga un tinte local, así que a veces hago referencia a la Argentina, a las fechas patrias, a la realidad de nuestro país, porque si bien llega a otros lados, no quiero que deje de tener esa bajada a tierra, que es un poco la tarea del predicador, hacer que la eterna palabra se haga carne en el tiempo, se haga carne en la historia actual, y ilumine la historia concreta de la gente. Amén. Bueno, compartimos algunos mensajes de algunos hermanos que nos están siguiendo y bueno, están escuchando esta entrevista. Acá dice Gisela, bueno, buenas noches, un gusto escucharlo, gracias por compartir su testimonio. Saludo, bueno, de aquí de la comunidad de Victoria, Entre Ríos. Fabiana Arrigó dice, buenas noches, padre, bendiciones. Bueno, Gisela otra vez pone bellas palabras, padre, no hay momento más privilegiado que acompañar al moribundo o un desahuciado, rezando por todos ellos y por cada sacerdote que está allí. Bueno, y acá dice Cori Gamerale, esto es lo que necesito, padre, un acompañamiento. Bueno, ahí van surgiendo algunas cosas mientras vamos charlando sobre todo esto que el Señor va obrando y te va utilizando a vos, también como a muchos sacerdotes, obviamente, pero bueno, en este caso, por ahí a lo mejor tenés más demanda de este tipo de mensajes por tu exposición en las redes. Contanos, padre, también otra faceta que he visto que sos escritor. También vi que tenés algunos libros escritos. Contanos un poquito sobre esa otra faceta de escribir. Bueno, tengo que decir en primer lugar que en Argentina es demasiado fácil publicar un libro. En Argentina, si vos tenés para pagarle a la imprenta y sabés manejar una computadora, publicás un libro. Con esto quiero desmitificar el hecho de que a veces se piensa que para publicar un libro, no sé, lo tiene que leer un comité y que lo va a analizar y demás, ¿no? Bueno, mis libros todos han salido con la aprobación del obispo, también aclaro eso, ¿no? Porque nosotros los sacerdotes no tenemos, no es que haya una obligación estricta, pero se aconseja vivamente que todo libro publicado por un sacerdote tenga un visto bueno de la autoridad eclesiástica competente. Y el escribir surge, en primer lugar, como una necesidad personal, como una necesidad de poner en palabras, poner sobre el papel o en la PC lo que hay dentro. La inmensa mayoría de las cosas que voy publicando en las redes, o que también están en los libros, son fruto de momentos de oración, o de reflexiones, o de encuentros,
o de una charla fortuita que tuve con alguien, me dejó pensando lo que me dijo esa persona, y después como que empecé tal vez a reflexionar, y me pasaba mucho en el Chaco, cuando yo tenía que hacer varios días de la semana una distancia de 25 kilómetros entre un pueblo y el otro. Muchas veces yo iba viajando y yo como que se iba gestando, ¿no? Esto. Llegaba a la casa parroquial, compu, así de corrido, ¿no? Como que fluía un texto, ¿no? Y muchas otras veces quería escribir sobre algún tema y no me salía una palabra. Una oración y me trababa. En cambio, muchas veces cuando llegaba esa suerte de inspiración, no inspiración en sentido sobrenatural, sino la inspiración literaria, fluye, ¿no? Así que, bueno, los escritos, algunos son más meditativos, otros son más catequéticos, otros son más argumentativos. Tengo un librito que recoge textos sobre la vida, como mencionaste, otro que es una obra un poquito más elaborada sobre la ideología de género. Tengo dos libros sobre la misa, uno para adultos y otro para niños, dos libros de adoración al Santísimo. Tengo también un libro sobre el canto y la música en la liturgia, un libro sobre el Santo Rosario que lo publiqué este año, y también tres libros que son recopilación de textos, dos libros de testimonios vocacionales que se llaman El sacerdocio en primera persona, y el último que fue La locura de ser. Todo se fue dando así de modo mucho más fácil de lo que yo pensaba. Yo siempre pensaba que era mucho más difícil escribir o publicar. Bueno, Dios quiera que también por ahí me manda gente, ¿no?, de otros lados. Padre, todos los días voy a la hora santa y uso el libro que escribiste, gracias, o me ayuda a rezar. Bueno, qué, qué caricia más grande para el alma que algo que uno puede haber escrito le ayude a otro a rezar, ¿no? Así que bueno, eso ha sido un poco el recorrido, y bueno, ahora estaba escribiendo otro libro, pero paró porque se acabó la inspiración. Pero ya retomaremos el Ya va a tiempo retomar. cuando vuelva la inspiración. Escúchame, padre, ¿y dónde podemos conseguir esos libros? Si alguno, bueno, de los que están viendo o verán quieren conseguirlo, ¿cómo se consigue tu material? En la librería del Arzobispado de Paraná pueden Ah, conseguir varios títulos. Como Paraná es la capital claro. de la provincia, a veces tienen que viajar, incluso ahora en pandemia tienen que viajar por alguna cuestión, están en el centro. Después también se pueden conseguir en Mercado Libre, algunos, y otros en una librería virtual que se llama Regina Cheli, Regina Coeli, que vende varios de mis libros también. Cualquier cosa que se comunique a través del Facebook. Qué bueno. Acá, bueno, nos escribe otra hermanita argentina que está en Estados Unidos. Es músico, dice, felicidades padre, yo empecé a escribir mi libro con mis testimonios y no pude seguir por la vida familiar, 4 hijos, pero espero retomarlo más adelante. Por el momento escribo canciones en oración. Y bueno, esto me da pie para llevarte porque te he visto con la guitarra también, el tema de la música, ¿no? Que no podés decir de la música en estos tiempos, sobre todo a los artistas católicos o a los músicos católicos, ¿no? Aquellos que día a día sirven en la Eucaristía. Bueno, ahora no se puede porque, bueno, por la pandemia, pero bueno, en algunos casos virtual. ¿Qué mensaje nos puedes dejar a los músicos o a aquellos que, bueno, que servimos a través de la música? Bueno, en primer lugar, la música marca mi vida también porque, si bien yo no soy músico profesional, mis abuelos y mis tíos tenían bandas, tenían pequeños conjuntitos estos de campo, ¿no? Con la guitarra, con el acordeón, algún violín por ahí también. Yo me enteré después de grande, ¿no? Mi papá y mi mamá escuchaban mucha música y cantaban también. En casa se cantaba, que eso es algo tal vez no tan común hoy. Incluso cuando era chico, íbamos los viernes de tarde a la parroquia, y allí estaba el padre José María Palavecino, que era párroco de 1 de Mayo, un párroco de la Basílica después también en Concepción, y él nos hacía escuchar canciones litúrgicas españolas. Él había estado estudiando en España, y aprender los cantos. Viernes de tarde, viernes de noche, ¿no? Después de la misa, en invierno con el fuego prendido allí. Así que mi vínculo con la música es sobre todo con la música de Dios, con la música sagrada. Después en la adolescencia tuve otros gustos musicales, me gustaba mucho Queen, por ejemplo,
y algunos de aquella época, ¿no es cierto?, del rock argentino, pero rock nacional, pero sobre todo la música folclórica, después, que la cultivamos bastante en el seminario, la música litúrgica y la música cristiana en sentido más amplio, sobre todo estos últimos años. Lo que puedo decir es que la música es un invento de Dios, eso lo dicen los padres de la iglesia. La música es un invento de Dios, un invento que Dios justamente crea para que la verdad se grabe a través de la belleza de la música más profundamente en las mentes y en los corazones. Entonces yo creo que el músico hoy, sobre todo el músico cristiano, tiene que poder sentirse instrumento de ese Dios que a través de la belleza del arte quiere conducir a las personas al encuentro con Él, que es la infinita belleza, la suprema belleza, la perfecta belleza. Y acá hay un documento muy lindo, que me gusta leer. Hay dos documentos muy importantes que todo músico católico tendría que conocer. O sea, están los documentos específicos de liturgia, pero dos documentos que llenan la espiritualidad. Uno se llama La Carta a los Artistas, de Juan Pablo II. Recordemos que Juan Pablo II cultivaba el teatro, la poesía, el escritor, y además otro documento que es de un pontificio consejo del Vaticano, que se llama La Via Pulchritudinis. ¿Qué significa Via Pulchritudinis? El camino de la belleza. Y habla justamente de la belleza al servicio de la nueva evangelización. Y de cómo la belleza artística, y especialmente la belleza musical, porque entre todas las artes la música destaca entre todas ellas, eso lo dice el Concilio Vaticano II, la música puede ser vehículo del encuentro con Dios. San Agustín cuenta en las confesiones el impacto que tenían los himnos, los cantos que hacía la comunidad en Milán, donde San Ambrosio era obispo, y San Agustín dice, esto lo recoge el catecismo, cuánto lloré al oír sus cánticos, de esta iglesia que suavemente cantaba. Dice, entraba su verdad por mis oídos, se derretía en mi corazón y las lágrimas acompañaban todo ese proceso, ¿no? La música en ese sentido, desde esta experiencia de San Agustín, también puede ser como un camino de sanación. ¿Cuántas personas que están estresadas, angustiadas, preocupadas, atormentadas durante la semana, cuando encuentran en nuestra liturgia o en nuestras adoraciones al Santísimo un canto espiritual, un canto verdaderamente de adoración y de alabanza a Dios, se pacifican, se ordenan, se serenan? Así que bueno, tienen un camino muy lindo por delante, pero para ser instrumento de Dios, tienen que estar unidos a Dios. No se trata de ir a dar un concierto, no se trata de vivir de una manera y el sábado me pongo el disfraz de cristiano, voy a misa, toco unas canciones y durante la semana sigo siendo un pagano. Y eso lo digo con cierta dureza, porque a veces pasa, ¿no? Que, bueno, no nos damos cuenta de la responsabilidad que es ser ministro. En este caso, es del servicio del ministerio de la música, instrumento de Dios para tocar las almas. El músico cristiano tiene que estar en gracia de Dios, tiene que estar confesado, tiene que poder comulgar, tiene que hacer oración antes de servir, porque si no, no puede ser plenamente instrumento de Dios. Por supuesto, a veces estamos en un camino. Si un chico se acerca a Dios después de muchos años, no le vamos a pedir el primer día que ya tenga todo eso, ¿no? Pero los que ya estamos comprometidos, no tenemos que dormirnos en los laureles o de decir, bueno, voy y lo hago porque me gusta solamente. Para ser instrumento de Dios hay que estar unidos a Dios. Conversión, formación, oración, vida de gracia. Qué lindo es cuando eso se nota, ¿no? Porque yo te puedo asegurar, por supuesto que le puedo errar, pero casi que uno se da cuenta cuando la persona que está cantando en misa o cantando en adoración cree realmente lo que está cantando y cuando simplemente va y lo canta por cantar. Hay una diferencia en la voz, en el timbre de la voz, en la unción con la cual la persona dice las palabras. Porque vos no le puedes decir te amo a alguien de verdad si con tu vida contradecís todo eso. Por supuesto, podemos estar en lucha,
podemos estar en un proceso, podemos tener caídas, todos somos pecadores. Me refiero cuando uno no hace la opción. Así que, bueno, no sé si estoy muy duro con esto, pero como me preguntaste de este tema, aproveché para que un mensaje Justo quedara ahí que que pudiera ayudar. se conectó esa hermana que es argentina y que está en Estados Unidos. Bueno, me acordé del tema de la música y me acordé que te he visto, aparte de estar con la remera de River también, que te he visto con la guitarra. Qué lindo, padre. Bueno, ya como para ir terminando, porque no te quiero tener tanto, porque sé que estás desde hoy temprano, pero me gustaría que nos digas si te parece que la iglesia debería formalizar un poquito o formar el tema de la misión digital en estos tiempos. Mira, vos sabés que no, yo no he tenido demasiada formación al respecto. Soy completamente autodidacta. Me largué a hacer un blog cuando Benedicto XVI le dijo a los sacerdotes que estén presentes en las redes, en internet. Me largué al Facebook cuando Benedicto XVI dijo a los sacerdotes estén presentes en las redes sociales. La verdad que nunca participé de un curso, nunca participé de una capacitación. En este momento estoy empezando a vincularme con algún grupo, así, pero en general publico todo por mi cuenta. De modo que tal vez no soy la persona más indicada para poder hablar de este tema en sentido más específico, ¿sí? Eh, Seguramente cada diócesis tiene que ir buscando un camino de comunión para que las iniciativas digitales no se superpongan, para que lo bueno que hay se potencie y para que no se genere una competencia, por ejemplo, ¿no? Sino que haya un enriquecimiento recíproco. A veces hay iniciativas que son muy lindas, pero que no tienen una plataforma tan visible y que la disfrutan 5 o 6 más. Claro. Entonces, bueno, creo que en ese sentido, la misión digital, uno de los grandes desafíos es generar redes para dar publicidad a las cosas lindas que ya se hacen, crear espacios para los nuevos, ofrecer diversidad. Entonces, por ejemplo, me decía una amiga de Corrientes, padre, dice, yo me voy a largar con un proyecto para niños, porque yo veo que hay de todo, para jóvenes, para adultos, para matrimonios, para ancianos, para enfermos, pero no hay nada para niños en las redes. Entonces se largó con un programa muy ágil, con una plataforma y un programa, unos vivos semanales para niños, catequesis para niños. Yo, buenísimo. ¿No? Como una persona que vio esto y dijo, ella es animadora de fiestas infantiles, así que dijo, yo voy a poner mi talento acá al servicio de la evangelización de los niños. Entonces, creo que hay una tarea de formación, sí, y sobre todo de comunión, de poder enriquecernos unos a otros, eh, ayudarnos unos a otros como difundiendo, compartiendo, creo que todo esto ayuda. Qué bueno. Bueno, acá nos preguntan, se me adelantaron un poquito la pregunta, es dónde podemos encontrarte, ¿no? ¿En qué parte de las redes? Porque por ahí, bueno, alguno quiere conocer más de vos, seguir, bueno, lo que haces, tus servicios. Bueno, ¿dónde te encontramos? Bueno, tengo mi canal de YouTube, donde voy subiendo todos los días el Evangelio, también compartiendo el texto en la pantalla, donde voy subiendo distintas charlas que voy dando, casi todo va a YouTube, las entrevistas que voy haciendo van a YouTube también. Tengo el Facebook, tanto el perfil como la página, Leandro Bonín o Padre Leandro Bonín, y también estoy en Instagram. Así que serían esos 3 lugares. Tengo un blog, pero no lo actualizo tan seguido. En Instagram estoy como Padre Leandro Bonin 2, así que también pueden encontrar allí y cualquier mensaje privado, en algún momento lo leo. Tal vez no inmediatamente, pero en algún momento sí lo leo. Qué lindo. Bueno, padre, antes de terminar, concluir, me gustaría que preguntarte, ya que por ahí en la entrevista lo tocaste, es tu trabajo con este tema de liberación, de exorcismo, porque por ahí comentaste que estuviste en algún grupo, estás trabajando, si mal no entendí, que nos comentes cómo, bueno, cómo ves eso en estos tiempos a nivel iglesia. Me tocó estar al inicio de una pastoral de la consolación.
que es interesante porque es un abordaje integral, es una pastoral. Llega una persona, la persona es recibida por la iglesia, por la comunidad, se la escucha, se la contiene, se hace un primer discernimiento. Si es un caso que merece o que necesita un discernimiento más profundo, si es una persona que no tiene sacramento, se lo vincula con catequesis de adultos, si tiene hijos sin catequesis, con la catequesis parroquial. Y bueno, después se hace un discernimiento para ver si la persona efectivamente puede estar sufriendo algún tipo de ataque extraordinario del enemigo, de cualquier tipo que sea, o no, o su situación es fruto de su malestar psíquico, de problemas de salud mental, o de situaciones de sugestión. Así que es una tarea donde hay profesionales. Yo no estoy en este momento en la pastoral. Sí, como sacerdote a uno le toca algunas veces asistir, acompañar, bendecir a personas que están atravesando situaciones así. Y lo hacemos con los medios que nos da la iglesia, con prudencia, por supuesto, pero sabiendo que efectivamente, si en la vida de Cristo Él se pasó tanto tiempo expulsando al demonio y le dio a los apóstoles la potestad de expulsar a los demonios, es porque el demonio existe y porque si bien no tenemos que tener miedo ni estar obsesionados, no debemos ser ingenuos. Tenemos que saber que el demonio está ahí tratando de alejarnos de Dios, fundamentalmente a través de la tentación, pero también otras veces de manera extraordinaria. Así que eso es lo que tratamos de hacer, tanto de lo personal como de los distintos sacerdotes. Y bueno, el Señor nos asiste. A veces uno ve como una bendición, una oración en la casa, trae tanta paz a la familia, ¿no? Que a veces estaba atormentada hace mucho tiempo. Lamentablemente la gente a veces le pasan cosas extrañas y va el curandero en vez de ir a la parroquia. Y entonces queda más empantanada de lo que estaba, ¿no? Así que es muy importante ir al cura, confesarse, empezar a ir a misa, rezar, pedirle al cura una oración, lo que sea necesario que el sacerdote dice. Bueno, padre, bueno, me gustaría como para ir cerrando esta hermosa charla y entrevista, agradecer desde ya por tu tiempo. Algún testimonio, si bien vos nos estuviste contando algunos testimonios de tu vida como seminarista y sacerdote, comparte algún testimonio que aún hoy guardas en tu corazón y que vos decís, bueno, me acuerdo de este testimonio que me marcó en este tiempo de servicio, en este tiempo de formación. Pues sabés que no se escuchó la pregunta al final. Sí, sí, por ahí se corta. ¿Algún testimonio que te haya marcado en este tiempo, en este servicio? Yo, como recién te dije, seguramente tenés miles de testimonios por todo tu servicio en las distintas comunidades, pero algún servicio, algún testimonio que te haya marcado y que vos digas, bueno, cierro los ojos y me acuerdo de este testimonio, que hoy en día es como que llevo guardado en mi corazón. Bueno, yo, como te decía, las experiencias más impresionantes Ujú. son las experiencias que tienen que ver con la vida eterna, ¿no? Con personas que abrazan un cáncer, personas que te dicen, Padre, yo le doy gracias a Dios por el cáncer, porque a través del cáncer mi vida empezó a ser una vida de nuevo, de verdad. Personas que dicen, Padre, yo perdono, decido perdonar porque Dios me perdonó primero y decido perdonar porque yo quiero ver a toda mi familia en el cielo. O personas que se acercan a confesarse llorando, con deseo de santidad y diciendo que no quieren ofender más a Dios. Y en un mundo donde parece que Dios está tan escondido, donde lo quieren hacer desaparecer, ver cómo Dios sigue tocando sus corazones es realmente impresionante. Son cosas muy pequeñitas, pero donde uno percibe cómo la gracia y el poder de Dios es muy fuerte, está presente y que Cristo está vivo, que realmente está con nosotros y lo esperamos su venida gloriosa, queremos anticipar su venida a través de lo poquito que podemos hacer desde cada uno su ministerio, su propia vocación. Amén. Y bueno, nos gustaría como para cerrar algún mensaje para aquellas personas bueno, que están viendo esta entrevista, que nos verán
después, sobre todo en este tiempo de pandemia, porque sabemos que hay mucho miedo, mucha desesperación, mucha incertidumbre aún, más allá de que posiblemente estaría la vacuna contra este mal que es el COVID-19, pero bueno, aún la gente está con ese temor, así que nos gustaría, Padre, que nos dejes un mensaje final, una oración y tu bendición sacerdotal. Bueno, le vamos a pedir a Jesús que nos conserve la alegría de la esperanza. La alegría de la esperanza. Miren, todos nos vamos a morir, algún día nos vamos a morir. Entonces, hay que vivir intensamente, ¿sí? Cuidar el don de la vida, no arriesgarlo innecesariamente, pero no permitamos que el miedo a la muerte nos quite la alegría de vivir y de hacer el bien a los demás. Qué triste si el miedo nos vuelve indiferente al sufrimiento del otro, individualistas o egoístas. Así que no perdamos la alegría de amar, la alegría de esperar, pase lo que pase. Así que eso le pedimos al Señor. Le pedimos que hoy los bendiga a todos, les conceda la paz, la fortaleza, la sabiduría en este tiempo, que a través de la intercesión de María los bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre, leemos los últimos mensajes. Lorena dice, qué hermoso. Bueno, gracias, Lore, por conectarte desde Estados Unidos. Bueno, Mónica Susana García dice, gracias. Hermosa la entrevista, bendiciones. Una hermana chilena que evangeliza a través de títeres dice, qué lindo testimonio, Padre. Gracias, Teogoche Rodríguez, por dar tiempo y entregar este testimonio tan grosso, dice esta hermana chilena. Bueno, amén. Gracias, Padre. Bueno, Padre, te agradecemos por este rato y bueno, nos comprometemos a rezar por vos, por tu servicio, en nombre de Dios, por todos los sacerdotes que día a día gastan su vida por el Evangelio y por Jesús. Así que te agradezco mucho por este ratito de compartir con nosotros la fe, sobre todo y tu testimonio como sacerdote. Muchísimas gracias a vos. Bueno, último mensaje. Bendiciones, Padre, desde Chile, un abrazo fraterno, rezaré por usted, dice acá la hermana chilena. Bueno, Padre, muchas gracias y bendecido descanso. Que Dios te bendiga mucho. Chao, chao.